quiero compartirte una palabra. ¿Estás listo para recibirla? Estamos con la segunda y última parte de esto, espejismo en el desierto. Y quiero finalizar primero que todo con un resumen, porque quizás hay personas que se han insertado con nosotros hoy. Hay personas que nos están viendo a través de las redes que quizás no vieron la predicación pasada y pueden ir y buscarla. Estuvo exageradamente poderosa, nutritiva para cada uno de nosotros. Te animo a que vayas y la repases. Incluso cuando salgamos hoy, luego durante la semana vuelve a escucharla. Yo sé que va a ser de muchísima bendición. Pero haciendo una recapitulación breve, hablamos acerca de que cuando el creyente se construye un invernadero para el creyente y controlamos todas las variables, entonces estaríamos afectando el crecimiento de cada creyente. O sea, eso incluye hasta cómo criamos nuestros hijos. Hay veces que nosotros quisiéramos controlar todas las variables de nuestros hijos y surge el concepto que muchos conocemos como sobreprotección. Dicen los que saben un poco de la conducta que tú tienes que dejar que ellos vivan ciertas situaciones. Mire, yo sé que hay veces que tenemos que decirle, no pongas la mano ahí, no metas el dedo en el enchufe. Y cuando vemos la persistencia y que nosotros le estamos diciendo, no lo hagas, pues mire, ¿usted sabe qué? Yo soy de la vieja escuela. Yo soy de los que digo, bueno, pues métela ahí con supervisión. ¿Tú quieres sentir lo que hay? Pues métela ahí. Y cuando da el asunto, ¿alguien se ha dado un corrientazo alguna vez? Ah, pues usted fue el que no obedeció. Uno como que siente que por dentro hace zzz, ¿verdad que sí? Y como que siente que ha pasado toda una vida pegado al coso ese y a lo mejor son segundos nada más. Pero entonces mire lo brutal de todo esto, es que cuando termina el cantazo y tú como padre estás ahí al lado, ¿qué es lo primero que tú le dices? Te lo dije. Es la frase más demoníaca que puede existir. En la vida, un te lo dije es demoníaco porque tan pronto te lo dicen, tú como que, primero es el bochorno, la vergüenza, y más si viene de tu esposo o de tu esposa, porque tú como que querías ganar y no se te dio. Entonces, el problema es que eso da pie para que en el futuro, cuando te digan, acuérdate que la otra vez, y tú escuchas detrás, te lo dije. ¿Verdad? Entonces, cuando creamos ese invernadero en la vida del creyente y no permitimos que vivan ciertas situaciones, no podemos ejercitar lo que es verdaderamente creer. Mire, en Cristo hay que creer o creer. En Cristo o creemos, no hay más nada. Tú sabes que hay gente que en diferentes lugares en el mundo no tienen para una Panadol. Y lo único que les queda es una oración. Y yo he escuchado misioneros que han ido a diferentes sitios y que han orado por diferentes ministros que han estado en diferentes naciones y han ministrado a diferentes personas. Y dicen, allí hubo prodigios. Mire, porque esa gente, escuche, esa gente sabe que no hay Panadol, que no hay Tilenol. Ese mismo ministro está en algún lugar donde decimos ser tan adelantados en el tiempo, tan modernos, ¿verdad? Y tan educados. Y oran por nosotros y luego, tengo fiebre, no, pues yo voy y me bebo una Panadol. Porque tengo alternativas. Pero en Cristo, cuando verdaderamente entendemos su reino y lo que Él quiere para nosotros, o creemos. Porque al creer o creer, crecemos o crecemos. Amén. Ese es el punto, que crecemos o crecemos. Amén. Y en el Señor, cuando quitamos todas esas variables, definitivamente nos podemos desarrollar. Otro punto que tocamos fue que mientras más huyas, más vas a sufrir. No puedes huir, no puedes correr de la situación. Enfrenta la situación. Oye, yo me imagino este pueblo de Dios, David y Goliat, ahí cuando estaban, esos días que le estaban diciendo, ustedes son unos perros, ustedes no sirven,
ustedes son basura. Los estaban insultando. No crean que le decían cosas bonitas, ¿sabes? Insultando. Y ellos ahí como que, ¿sabes? Le decían cosas, pero nadie daba el pie, ¿sabes? Nadie se lanzaba, nadie daba el primer paso. Y ahí, como que escuchando eso, escuchando el insulto, sufrían, eran insultados, pero lo único que hacían era sufrir. Hasta que alguien dio el paso y alguien dijo, no, yo lo voy a enfrentar. Y al momento que enfrenta, todos sabemos el desenlace, todos sabemos que hubo una gran victoria, todos sabemos que luego celebraron, todos sabemos que él tomó esa espada, le corta la cabeza, levanta. Yo sé que suena sanguinario, yo sé que suena cavernícola, pero si usted hubiera sido David, eso hubiera sido una gran bendición. Entonces, todos en la vida en algún momento dado vamos a tener que ser como David, que quizás no tenemos muchas cosas para defendernos, quizás no tenemos grandes herramientas, pero sabemos dónde ir a buscar al menos 5 piedritas. Sabemos dónde ir al menos a la escritura y encontrar al menos algunos versos y decir, de esto yo me voy a agarrar y yo no me voy a soltar. Y cuando yo lance el primer verso, yo no me voy a mover hasta que yo vea. Cuando digo el primer verso, es esa palabra promesa para mí, esa palabra de parte de Dios. Yo la voy a lanzar y yo te digo una cosa, yo de aquí no me muevo hasta que yo vea que la gloria de Dios hace algo, se mueve su presencia, hay un de repente del Señor. Eso es importante que nosotros no huyamos más y quizás con lo poco que tengamos, aunque sea como un grano de mostaza, demos el paso y sigamos creyendo al Señor, porque mientras más te aguantes en ese lugar, mientras más te inhibas, mientras más estés ahí inerte, definitivamente llegará el momento que hasta a muerte vas a oler. Y podría ser hasta alimento de otros. Número 3, compartimos que los desiertos no limitan el poder de Dios, sino que lo amplifican. ¿Sabe que a veces que en el mayor silencio es cuando más fuerte algo se da? Yo en estos días visité a una persona, una persona que quería que le hiciera un trabajo en la casa. Tenía que ver con sonido y estudio y demás. Y él me decía, hice este cuarto y de día me funciona, pero cuando llega la noche, que todo el sonido desciende afuera alrededor, entonces ya deja de funcionarme y necesito añadir algo más, porque ahí es cuando yo quiero sacar mi conga y mi timbal. Y yo decía, una conga y un timbal a las 10 de la noche, ¿sabe? ¿Quién rayo quiere sacar una conga y un timbal a las 10 de la noche? Pero mire, trayendo la idea, por el día pudiera funcionarle hasta cierto punto, pero cuando llega la noche, que alrededor todos los sonidos descienden, se amplifica lo que está dentro. Y en los momentos de soledad es cuando más la voz de Dios se amplifica. ¿Sabes por qué? Porque dejaste de escuchar a todos lo que no tenías que escuchar. Lo voy a decir una vez más. Dejaste de escuchar a todos los demás que no tenías que escuchar, y salió la voz de aquel que nunca falla. Yo prefiero un desierto. Te voy a decir algo. Yo prefiero un desierto y escuchar la voz amplificada de Dios que estar en medio de una multitud y no poder escuchar nada del Padre. Y esto es bíblico, ¿sabes? Jesús se apartaba y oraba. Jesús se iba y quizás se llevaba a algunos para que aprendieran aunque se durmieran. Pero se llevaba poquitos, no se llevaba mucho. Se iba y se apartaba, porque en esos lugares es cuando más se amplifica la voz de Dios. El poder de Dios en el desierto jamás se va a limitar. Y número 4, no eres fruto de la desesperación, sino de lo que Dios planificó desde la eternidad. Y aunque a veces es la desesperación lo que nos hace ver lo que Dios nunca dijo, no temas, porque Dios está contigo. Y le voy a añadir un principio, si me deja, de la vez pasada. No te engañes con tus propios inventos. No te engañes con tus propios inventos. Hay veces que nosotros mismos hacemos ciertos inventos y nos engañamos con ellos. Y pudiéramos hacer y pensar 40 cosas y decimos, pero es que yo sé que con esto va a resultar. No te engañes con tu propio invento, vete al diseño original.
Vete al diseño de Dios, como hablábamos acerca de cuando compras algo y tienes que montarlo. Luego que predicamos eso, una persona me envió un vasito con algunos tornillos, unas arandelas y unas tuercas. Y me dijo, monté esto y mire lo que me sobró. Y me dijo, ¿qué hacemos? Y yo le escribí, orar que nadie salga herido. Eso fue lo que le dije. Orar que nadie salga herido. Porque hay veces que nosotros nos vamos con nuestro propio invento. Y hay veces que hasta nos engañamos con eso. Pero es importante que no nos engañemos. Y si quieres ver un poco más de eso, ve a la prédica anterior. Y finalizamos diciendo qué hacer. Y dijimos que hay que recordar lo que Dios nos dijo. Y escribirlo. Hacer lo que Dios nos dijo. Y no quitar y no añadir nada. Pero hoy quiero comenzar directo a la médula. Sin mucha historia. Vamos directo a la médula. Y para esta parte vas a utilizar Juan capítulo 16, verso 33. Comienzo diciéndote que las aflicciones que nosotros vamos a enfrentar no van a ser situaciones aisladas. Las aflicciones que vamos a tener y cosas que vamos a enfrentar no son situaciones aisladas. Y si me dejas profundizar un poco más en cuanto a esto, quiero decirte que va a llegar el momento donde tú podrás decir, ya esta prueba se acabó, ya esta prueba la terminé o casi estoy saliendo de esta prueba. Pero tengo noticias para ti. Habrás podido terminar quizás esa etapa. O quizás estarás diciendo, estoy a punto de terminar, ya siento que esto va a terminar. Y ciertamente, a lo mejor ya terminaste o algo está a punto de terminarse. Pero Juan capítulo 16, verso 33, Jesús le está hablando a sus discípulos y le está diciendo, en un momento dado yo voy a ser quitado. Pero escucha bien, escucha bien. Luego de ese discurso glorioso que está en el capítulo 16, que te recomiendo que tú lo puedas leer, porque de verdad que es glorioso lo que él le está diciendo. Él le dice, en un momento dado ya no me verás jamás. Y vas a llorar y te vas a lamentar y te vas a entristecer y tendrás dolor como si fuera un dolor de parto y hasta te vas a angustiar. Pero cuando yo vuelva, escucha bien, cuando yo vuelva, ese dolor se convertirá en gozo. Y dice lo siguiente, entonces nadie podrá robarte el gozo. Amén. Entonces, aunque hayan aflicciones presentes, más presente es la victoria de Cristo. Vamos. Aunque hayan victorias, aunque hayan aflicciones presentes, más presente es la victoria de Cristo. Si de una u otra forma las aflicciones quisieran persistir, aún más persiste la victoria de Cristo en nuestra vida. Eso es importantísimo. Entonces, cuando tú estás viendo esta palabra en Juan capítulo 16, nosotros podemos ver que Jesús está con ellos. Jesús está caminando, le enseña muchísimas cosas. Hay prodigios, hay milagros, hay maravillas, hay liberaciones, hay sanidad, hay 40 cosas. Pero en medio de todo esto, Jesús le está diciendo, yo me tengo que ir y esto va a causarte un gran dolor. Ya ellos antes habían vivido dolor. Rechazo, por eso eran lo que eran, por eso tenían los oficios que tenían, porque no habían podido lograr lo que ellos querían. Porque la meta de todo judío era ser parte de lo que es el séquito religioso. Pasar los exámenes judíos y ser llamados quizás fariseos, ser parte de lo que es el séquito religioso. Eso sería una bendición. Todavía al sol de hoy en Israel, todo aquel que decide estar enteramente a nivel religioso, judío, profundizado en lo que es esta religión, ellos pudieran hacerlo y el gobierno les paga. Pero en aquel entonces, le estoy hablando algo cierto, ¿sabe? Les paga para que puedan permanecer en esto. Y usted ve que van a las sinagogas y ellos están leyendo y usted ve que hacen así y todo el asunto. ¿Sabe por qué hacen así, verdad? Para no dormirse, eso es todo. No, literalmente eso es. Para no dormirse. ¿Está? ¿Verdad? Para no dormirse, ahí están ellos. ¿Y sabe qué hacen?
como quizás lo que el gobierno les da no es tanto, usted va a ver que hay comunidades que se unen unos con otros para poder completar, para poder terminar el mes. O sea, que tú pones el arroz, aquí pones las chuletas, otro pone las habichuelas. ¿Qué le añadimos? ¿Qué le añadimos? Una ensalada. Que eso venga de ti es grande. Si hubiera dicho tostones, se lo creo. Tostones, maduritos. Barriguita vieja. ¡Ah! Entonces cada cual pone algo y pueden pasar el mes. Así era como estaban. Entonces es interesante, ¿verdad? Cómo toda esta dinámica se da entre ellos, porque ellos no pudieron pasar el examen, no pudieron estar en medio de esta comunidad que les daba el dinero y no tenían que trabajar, tenían que ser pescadores. Ahí está Pedro, agobiado porque no pescó nada. Estuvo toda la noche y no pescó nada. Es más, y te digo algo, pescó, pero no pescó lo que podía vender. Porque en aquel entonces, si el pez no era específico, según la dieta kosher, pues no podían vender eso, era algo inmundo. Entonces estaban limpiando las redes porque lo que habían comido o lo que habían recogido, capturado, no era lo que ellos podían vender. O sea, había una frustración. Llega Jesús, cambia el panorama y le dice: no, yo vengo a establecer un reino, todo esto tiene que ver con Dios. Y ellos dicen: qué chévere, qué poderoso. Pero entonces Jesús en el capítulo 16 le está diciendo una vez más: ¿sabes qué? Vas a llorar, vas a lamentarte, te vas a entristecer, vas a tener dolor, te vas a angustiar. Entonces esto es como que antes viví una prueba, encontré a Cristo, estoy bien chévere, y de momento, unos capítulos después, me estás diciendo que voy a volver a la angustia, que voy a volver a la aflicción. Y Jesús les dice lo siguiente: aquí en el mundo tendrás muchas aflicciones y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Es interesante, porque si voy unos versos atrás y dice que nadie podrá quitarme el gozo. Entonces, ¿cómo es este asunto de que nadie me va a poder quitar el gozo? Cuando tú me estás diciendo que voy a tener aflicciones. ¿Cómo es posible vivir en gozo cuando estoy pasando por una aflicción? ¿Cómo es posible cantar una canción que tenga que ver con simplemente fiesta, algarabía de la victoria de Cristo cuando estoy pasando por una situación tan apremiante? ¿Cómo es posible, pastor? Explíqueme usted. ¿Cómo es que yo voy a hacer para celebrar cuando no hay ningún motivo de celebrar? Y es que Jesús, en esos mismos versos antes del 32, le está diciendo lo siguiente: ¿sabes por qué es necesario que yo me vaya y vuelva? Yo tengo que quitarte todo el invernadero. Yo tengo que quitarte toda la protección. Yo tengo que dejar de controlar todas las variables. Yo tengo que, mire, usted sabe lo que es, que ellos están en un momento dado y hay un endemoniado, un joven endemoniado, y ellos oran y el endemoniado no es libertado y le dicen: hicimos todo lo que pudimos, pero ven tú, porque yo sé que tú vas a poder hacer que este sea libertado. Y él dice: pero ¿por qué no creen? ¿Sabe por qué? Porque tenían una panadola al lado. Tenían algo que ellos sabían, que ellos oraban y decían: bueno, si este no está, aquí al lado está Jesús. Entonces voy a orar por él, pero yo sé que si no pasa, escuche esto, yo sé que si no pasa, no ores pensando en yo sé que si no pasa. En Cristo o creemos o creemos. Vamos, está aquí, ¿verdad? O creemos. Y entonces ahí Jesús le dijo: mira, esto no está en la Biblia, esto es inventado completamente por mí. Por favor, no diga: ay, el pastor, mire, le añadió un punto, una tilde a la escritura. No, por favor, no haga eso. Pero me imagino a Jesús, cosas que quizás no se escribieron. Si yo hubiera sido como Jesús, yo le hubiera dicho: mira, ¿tú sabes por qué es necesario que yo me vaya? ¿Te acuerdas aquel endemoniado que estaba allí? Que oraste por él, y como yo estaba presente y como yo estaba cerquita, estabas confiado y dijiste: no, Jesús, yo no pude, hazlo tú. Pues es necesario que yo me vaya, porque de lo único que vas a depender es de mi Padre.
Jesús le está diciendo unos versos antes, ya ni siquiera me vas a necesitar a mí. Búsquelo, que está ahí, búsquelo. Dice, vas a tener acceso directo a mi papá. Y si tú le pides a mi papá, porque tú me amas a mí, mi papá se va a mover y mi papá va a hacer. Ay, Dios mío, Señor, yo no sé cómo usted no se goza con eso. Porque Jesús está diciendo, ya no me necesitas de intermediario. Si yo me voy y quito todo, pero te dejo la misma fuente, que es mi fuente. Dios mío, que llegue el desquite. Y aún diciéndole Jesús que tienen acceso directo a la fuente. Y aún diciéndole Jesús que ya más nadie les va a robar el gozo. Mire lo que el verso 32 dice. Se acercará el tiempo. Y de hecho ya ha llegado. Cuando ustedes serán dispersados. Cuando ustedes serán dispersados. O sea, cuando ustedes van a ser separados. Y cuando habla acerca de separación, en el contexto que lo está expresando, no es que se van a separar porque quieren separarse. Es que se van a separar porque hay algo que los está forzando a separarse. Y no hay nada peor que una separación forzada. Separaciones forzadas tenemos todos los días. Y esto no va necesariamente ligado al tema. Pero separaciones forzadas tenemos todos los días. Una separación forzada es aquella que tenemos continuamente con nuestros hermanos puertorriqueños que van a un lugar que para algunos es motivo de celebración y para otros es motivo de lloro. Porque van al aeropuerto Luis Muñoz Marín. Y los que salen de vacaciones lloramos de la alegría y de que no nos pudimos ir con ellos. Así de sencillo. Pero hay otro tipo de separación. Que cuando tú vas a ese lugar, y yo creo que los boricuas es de las pocas razas en el mundo, que cuando alguien se va a mudar a otro país, vamos a decir Estados Unidos, va el pai, la mamá, los abuelos, van los tíos, los primos. Y cuando, o sea, ¿cómo le puedo decir? Es desastroso, es frustrante. Destroza el corazón. Porque tú estás ahí, entonces posiblemente el último sea el papá y la mamá. Y el papá, sí, porque lo mejor para el final, ¿sabes? Entonces tú ves que llora con el primo, llora con el tío, llora con la abuela, llora con el abuelo. Hasta los vecinos llegan. Y cuando apenas está el papá aquí y la mamá. Cuando va a soltar al último, cuando apenas ya tú ves que, o sea, usted se suelta y usted agarra, porque usted siente que hay algo que se está desprendiendo de usted. No estoy diciendo que no sea válido. Estoy diciendo que todos los días ahí hay un dispersar, si la palabra fuese buena, un desconectar físicamente que duele, porque hay algo que lo está provocando, hay algo que lo está forzando. Entonces cuando Jesús está hablando y está diciendo que van a ser dispersados, no es porque va de acuerdo a la visión de compartir el evangelio, es que los van a perseguir, es que los van a enjuiciar, es que los van a vituperar, es que se van a inventar falso testimonio. Es que van a poner diferentes cosas para tratar de ir en contra de ellos. Y tú dirás, ¿y qué de bendición hay en eso? Porque ahora antes estábamos, aunque estábamos trabajando y no estábamos en lo que queríamos, por lo menos estábamos bastante bien. Llegaste tú, nos cambias la vida, nos ofreces algo diferente, pero luego en el camino nos dices, yo voy a morir. A mí me van a sacar. Y yo quiero que ustedes sepan, indirectamente Jesús le dice que ustedes van por el mismo camino. Esto a mí como que no me parece tan buen negocio. Y Jesús aún así le está diciendo, no importa todas las pruebas y las tristezas que tú puedas enfrentar, anímate,
¿Que me anime de qué? Perdóneme que sea tan carnal, pero en mi experiencia pastoral, yo escucho muchos amenes en los servicios. Y escucho los gloria a Dios y yo me gozo con cada uno de ellos porque sé que están despiertos. Pero la realidad es que cuando llega la prueba y cuando llega la aflicción, a pesar de estar tan regocijado en un servicio donde hay tantos hermanos, cuando estamos ahí que recibimos y decimos, este es mi tiempo, esta es la temporada, esto es lo que Dios va a hacer, y de momento te encuentras en un desierto que todo lo que ves aparenta ser bueno, pero de momento todo resultó ser algo peor. Entonces tú dices, Señor, pero ¿en qué me voy a regocijar? ¿De qué manera yo voy a echar para adelante con esto? Porque yo no veo ningún bien. Y de hecho te estoy sirviendo, estoy haciendo 40 cosas, los invento. Estoy haciendo 40 cosas para demostrar que estoy bien, que quiero ser bendecido. Y en realidad esto es tan fácil como simplemente escuchar lo que el Señor está diciendo. Yo tengo que quitar todas las variables para que tú verdaderamente puedas crecer. Y en ocasiones todo esto tiene que ocurrir porque si no ocurre, no vas a crecer. Yo quiero decirle que cuando yo me fui a Estados Unidos, yo recuerdo que yo estaba bregando atrás estaba haciendo algo, no sé si era la perra o qué era, no sé. Y de momento yo escucho, pero fíjese, a moco tendido del alma, y yo voy corriendo y dije, se murió. Lo que pensé, yo dije, algo aquí pasó. Y cuando voy corriendo era mi mamá ahí llorando. Y yo le digo, pero ¿qué te pasa? ¿Que tú te vas? Y yo dije, pues entonces me quedo. Me tendré que quedar, ¿verdad? Entonces me dijo, pero yo sé que te tienes que ir. Mire, yo no sabía que al Dios quitar todas las variables de mi alrededor, Él estaba preparándome al ministerio. Amén. Yo no sabía que todo eso que iba a ocurrir era exactamente lo que Él necesitaba para que todas las piezas que eran necesarias para lo que Él quería hacer a partir del 2010 entrara en vigencia tal y como Él quería. Pero era necesario que de una u otra forma fuera separado para que hubiera un crecimiento tal y como Él lo había plasmado. Y hay veces que nosotros vemos ciertas cosas que pensamos que pudieran ser correctas, pero su final es perdición. Y mi mamá en ese momento, a pesar del dolor, dijo, te tienes que ir. Que de hecho, cuando estoy en Estados Unidos, que ya estoy bien establecido, que estoy en una iglesia, que me siento a gusto, que estamos muy bien, le digo al pastor, oye, el Señor me dio esta visión, pero si tú no me envías, yo no voy, porque a mí verdaderamente como que no me interesa, con 40 condiciones. Y él me dice, no quiero que te vayas, pero te tienes que ir. Y a mí me botan de todos lados. Tú sabes, me botan, pero es que es necesario, y esos desprendimientos y esa dispersación es necesaria, porque gracias a eso, a pesar de que causó tanto dolor en un momento dado, hoy podemos decir que en Casa de Amo y Restauración es por lo menos mi testimonio. He visto la gloria del Señor en diferentes áreas de nuestra vida, y no sé si usted está de acuerdo conmigo. Ahora, si caemos un poquito una vez más en lo que es un espejismo y lo definimos de una manera como que un poquito más concentrada, pudiéramos decir que espejismo es una ilusión óptica. Es algo que las condiciones del ambiente, yo estaba leyendo un poco acerca de esto, y no soy un experto, pero uno de los espejismos más comunes que se ven es que cuando nosotros estamos quizás en la carretera y hace bastante calor, la onda de calor hace que tú veas como si hubiera agua. ¿Alguien ha visto eso? Entonces, eso es uno de ellos, ¿verdad? Entonces, eso como que pudiera hacerte pensar de que hubiera agua en ese lugar. Y esto fue lo que el Señor empezó a ministrar a mi corazón. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado que teniendo vista perdamos la visión. Es importante que teniendo vista nosotros perdamos la visión, pero ¿por qué? Por todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Como cristianos tú tienes una palabra, y esa palabra es que tú eres más que vencedor. Amén. Y esa palabra es que tú eres un hijo de Dios. Amén. Que ya fuiste comprado y que tu salvación está arreglada. Y dice, permanece en mí y yo permanezco en ti. La única forma de que
podamos seguir dando fruto es que tú estés adherido a la vid y que tú puedas, para que tú puedas vivir, para que la vida corra por tus venas. Ahora, si todo eso está bien, no hay ningún tipo de problema, pero tenemos que tener cuidado que de una u otra manera, viviendo en el evangelio, de una u otra forma, nosotros viendo perdamos la visión. Y con esto quiero presentarte Hechos capítulo 27, verso 20, que es nuestra base escritural para la mañana de hoy. Hechos 27, verso 20 dice: al no aparecer el sol ni las estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, fuimos perdiendo toda la esperanza de salvarnos. Y yo quiero una vez más leértelo. Hechos 27, verso 20. Y al no aparecer el sol ni las estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, fuimos perdiendo toda la esperanza de salvarnos. ¿Qué está ocurriendo? Pues mire, Pablo fue donde un funcionario, y ese funcionario le dijo: te vas para Roma y te vas a presentar allá para que ellos se encarguen de ti. ¿Por qué? Porque Pablo está llevando el evangelio de Cristo, aún con tantas señales que de igual forma él presentaba. Y le dijeron: te vas a Roma. Entonces lo llevan hasta un lugar, lo llevan hasta este puerto donde él se va a mover hasta el destino que el Señor tenía para él. Y yo quiero comenzar estableciendo, para que usted haga embocadura, que aunque el plan del hombre era que lo procesaran judicialmente, el plan de Dios siempre fue que las buenas nuevas de salvación llegaran a un lugar muy alto. Oye, a José le prometen ser prácticamente un líder, un alto líder. Él no sabía que iba a ser un líder de Egipto. Pero fíjese cómo son las cosas, que Rubén no sabía que al traicionarlo no le estaba haciendo daño, sino que lo estaba acercando a lo que Dios le había hablado. Cuando él está en esa cisterna, José está diciendo: pero tú me diste una visión. Tenía el favor de mi papá. Yo era el supervisor de mis hermanos, aunque yo era el menor. Miren qué gracia. O sea, él está diciendo: o sea, mi papá me está entrenando para esto. Yo los estoy supervisando a ellos. Y está en una cisterna y dice: ¿qué pasó? ¿Dónde se dañó esto? Cuando él está en la casa de Potifar, acelerando la historia, que dice: bueno, ya yo siento que estoy llegando. La palabra se está cumpliendo. Pero vuelve otra vez: en el mundo tendréis aflicción. Esa no era la manera que iba a llegar. Entonces, cuando la esposa de Poti saca la pierna y de una u otra forma lo seduce, él corre y termina ¿dónde? En la cárcel. Y en la cárcel él dice: yo no te entiendo, Dios, porque me traicionan mis hermanos y yo dando lo mejor en mi trabajo. Oiga esto: yo dando lo mejor en mi trabajo, ellos sabiendo que yo soy tan fiel, ellos sabiendo que si me dicen haz esto, yo hago eso y más todavía. ¿Cómo es posible que mi jefe todavía no me conozca? Y termina ¿dónde? En la cárcel. Cuando llega ahí, se convierte en el jefe de los prisioneros. Pero él dice: esto no fue lo que tú dijiste. Y a lo mejor pudo haber pensado: bueno, peor es nada. A lo mejor fue que yo pensé otra cosa. Pero ahí está él. Lo que él no sabía era que se iba a encontrar con las conexiones que lo iban a llevar hasta el lugar. Pero entonces, cuando él le traduce el sueño a los que estaban allí, al copero y al panadero, el copero llega allá arriba y José le dice: no te olvides de mí, háblale al hombre, no te olvides. Y entonces el copero: mano, yo siempre te lo voy a agradecer en la vida. Este es el copero, ¿sabes? Yo siempre te lo voy a agradecer, yo no me olvido, usted es mi pana, de corazón. Nos tenemos que ver y nos vamos a encontrar y tú vas a salir de ahí. Él sale, llega allá arriba y se olvidó de todo. Pasó una semana y José decía: copero, es que debe estar buscando el momento para hablarle. Tú sabes.
No, deja que vea al rey tranquilo que se lo va a decir. Y pasan años. Y José estaba ahí y dijo, una vez más, tú me diste una palabra. Vamos, estoy trayéndolo a nuestro día de hoy. Me diste una palabra, pero yo no estoy viendo nada. Y siempre he hecho lo que he tenido que hacer. Pero oiga, cuando Dios le quita todas las variables al rey, cuando Dios le quita todas las variables al rey, toda la protección al rey, que ya no le queda más, ¿qué tiene que hacer? Buscar una representación de Dios que pueda, ¿verdad? Esto ya traducido. Una representación de Dios que pueda decirle qué es lo que va a ocurrir. Cuando quitan todas las variables que José llega allá, entonces podemos ver una palabra manifestada. Oiga, y esto lo hemos dicho en otras ocasiones, si el Señor nos dijera todo lo que va a acontecer desde el principio a nuestra vida, para lo que Él ha dicho que nosotros vamos a hacer en esta tierra, de primera decimos que no. De primera decimos que no. Él te mete en el asunto. Y luego que estás en el asunto, dice, Señor, ¿qué es lo que pasa? Tranquilo, te estoy quitando las variables para que puedas crecer. Mira, si había alguien que conocía completamente el sistema, era José. Si había alguien que conocía exactamente la situación de Israel, era él. Él conocía los campos. Sus hermanos cultivaban. Él tenía la preparación perfecta y fue el supervisor de ellos. ¿Y sabes qué? A lo mejor cuando empezaron a construir todo lo que tenían que construir, la Biblia no lo dice, pero él a lo mejor conocía gente en la cárcel que eran hasta, esto estoy inventándolo yo, perdóneme porque hay muchas cosas que no están escritas en la escritura y esto no nos va a salvar y no nos va a condenar. Pero en ese lugar estoy seguro que él conoció gente que era experto en hacer muchas cosas y al él ser gobernador él podía indultar al que él quisiera. Tráeme a fulano porque a fulano necesito. No olvides que cuando el Señor te pone en un lugar es para que seas de bendición. Es para que seas de bendición. Y todo el andamiaje que él vivió, fue un plan de Dios y no fue para hacerle daño. Ahí estaba el apóstol Pablo, en un lugar donde apenas le dijeron, vas a ir a predicar, vas a ir a hacer algo en mi nombre, pero lo ponen en esta barca. Y el asunto es que cuando Pablo ve el asunto, él no había naufragado una vez. Si no me equivoco, ya había naufragado 3 veces. O sea, que la canción Titanic, ¿se acuerda, verdad? Ya eso él lo había vivido 3 veces por gente que habían tomado alguna decisión que no era la mejor para ese momento. Ahora, mire la situación. Él está al sur de Italia. Yo tenía un mapa para mostrarles, pero no se pudo. No pudieron bajar allá. ¿Lo tiene? Ay, ustedes son tan bellos. Ponme el grande ese. Ah, míralo ahí. Es tan bello, qué bello. Ahí está Italia, lo que dice Cilicia, ahí está la botita, ¿verdad? Todo eso que está ahí. Acá ya es lo que nosotros conocemos como Grecia. Esto que está acá es Asia Menor. Y ahí está la isla de Creta. Y de ahí va a salir el apóstol Pablo. Mire que abajo acá, bien abajo dice Sirte. Eso es importante para ahorita, Sirte. Entonces, ellos van a salir de Creta y van a ir hasta Cilicia. Pero normalmente esa no era la ruta que tomaban. La que tomaban era hacia arriba y por alguna razón querían adelantar. Yo ni entiendo por qué. El asunto es que en aquel tiempo los vientos cambiaban y se convertían en vientos muy violentos. ¿Qué pasa? Que cuando ellos salen, el apóstol Pablo dice, no debemos salir porque ya yo he estado en 3 naufragios. Quizás yo no sea marinero, pero en 3 accidentes ya yo he estado. Te recomiendo que no nos vayamos
que esperemos al invierno y esperemos que cambien los vientos, porque al cambiar los vientos vamos a llegar. Pero yo no creo que si salimos ahora, no creo que lo podamos contar. Entonces lo miran, lo observan y dicen, bueno, muchachos, ¿qué hacemos? Vamos, pues vamos. Y ahí está el apóstol Pablo, como que no oyeron lo que yo les acabo de decir. Y Dios quitó todas las variables. Y ahí está el apóstol Pablo. Y Pablo va a salir hacia donde ellos quieren llegar. Pero hay un asunto, tan pronto salen, hay un problema. Los vientos comienzan a dar fuerte. Oiga, cuando yo vi esto, a mí me pareció escuchar la historia de Jonás de igual forma. Porque Jonás tenía que salir. ¿A dónde tenía que salir? A Tarsis, ¿verdad? ¿A dónde? A Nínive, ¿verdad? Estamos haciendo la prueba diagnóstica. Tenía que salir a Nínive. ¿Y él para dónde se va? Para Tarsis. Entonces, luego de eso, como él no hizo caso, ¿qué pasa? Se tira al agua y viene un Uber. Y agarra a Jonás y se lo lleva directamente hacia donde tiene que llegar. Y mire cómo es la cosa, que en medio de todo esto, el apóstol Pablo está diciendo, bueno, yo recuerdo la historia de Jonás, porque él era un fariseo de fariseos. Yo estoy esperando que al menos en alguna ballena, en Apum, yo pueda llegar. Pero eso no ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que empezaron los vientos a dar. Y el apóstol Pablo tenía la idea, yo tengo que llegar a hablarle al alto funcionario. Yo tengo que ir a llevar la palabra. Véalo, porque yo estoy hablando del alto funcionario, pero tú tienes alguna situación que tú estás diciendo, no es que yo vaya a hablar al alto funcionario, pero esta es mi situación, esto es lo que yo estoy viendo, y estoy viendo que salimos en destiempo, no tenía que salir, debía haber esperado, pero si ya salí, algo grande Dios va a hacer. Y esta palabra no es muy amigable porque se basa prácticamente en que nosotros salimos cuando no teníamos que salir. Debimos haber esperado. Y en medio del desierto y en medio de la situación están ocurriendo cosas que no parecen las mejores, pero aún ahí, en medio de todo eso, Dios va a hacer algo. ¿Sabes qué pasó? La mejor estrategia, te voy a dar la mejor estrategia cuando tomemos una mala decisión y salgamos de un lugar y vemos que los vientos están tratando de destruir nuestra barca. Te voy a dar la mejor estrategia. Déjate ir. Déjate llevar. ¿Qué tú dices, pastor? Que si yo salgo, ¿dónde rayos yo voy a terminar? Bueno, si nosotros desde el principio no tomamos la decisión, entonces cuando vemos que la cosa no va bien, suelta las manos y deja que el Señor te guíe hasta donde Él quiera. Oiga, cuando esta gente salió, la barca comenzó a moverse, y si había algo a lo que ellos le tenían miedo, era Sirte, la parte de abajo, porque Sirte era conocido como el cementerio de las embarcaciones, porque habían bancos de arena que hacían daño a las embarcaciones, encallaban y muchos morían porque luego nadie podía entrar. En medio de toda esa situación, yo quiero que usted vea cómo ellos iban directo hacia Sirte. Pero cuando ellos sueltan, cuando ellos sueltan el timón y dicen, yo no voy a poder con estos vientos, mira lo que Dios hace. Dios los saca de ir directo. Gracias por sacarme el mapa. Dios los saca, yo tan emocionado con el planteamiento. Dios los saca directamente, que va hacia Sirte, directito, y los desvía. Oye bien, la misericordia de Dios es tan grande que si yo tomo una decisión que no es la más correcta y veo que los vientos que se están dando es porque algo Dios está tratando de permitir y yo saco las manos del timón, aunque yo vea el espejismo que voy directamente hacia el cementerio de las embarcaciones, si yo dejo que el capitán de capitanes tome el mando, cuando un día yo traté de hacer mis propios inventos, Dios te va a llevar exactamente hasta el lugar que Él ha dicho. Así de sencillo. Entonces salgo de ese lugar
y recogen, mientras están ahí, recogen la embarcación que es el salvavidas. Porque en aquel entonces, usted ve los cruceros. ¿Alguien que le guste los cruceros? ¿Alguien que está esperando para irse de crucero? El Cano levantó las dos manos. Quiero que sepa que la calle 4 está de celebración. Sí. Cano cumple una cantidad suficiente de años. Mami cumple otra cantidad suficiente de años. Y más arriba hay otra vecina que cumple una cantidad bastante suficiente de años también. Así que luego de tanta situación, qué bueno que estamos de celebración, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se gozan con la vida de Cristo en nuestro hermano Cano? Bueno, en medio de todo esto, el salvavidas que está en el crucero, usted lo ve que está ahí al ladito. Y cuando usted llega al crucero, hacen el ensayo, el simulacro. Algo que usted espera que nunca ocurra. Que usted espera que nunca ocurra. Y van ahí y usted ve el barquito ahí bien chévere. Y te dice, espero que nunca ocurra. Y si usted es inteligente, yo a usted llevaría snack y los tiro dentro del barquito. Porque si pasa cualquier cosa, pues hay comida dentro. ¿Verdad? Acuérdese esa, se la dije hoy. No perecedero, ¿ok? No perecedero. Lo tira ahí. Pero en aquel entonces no funcionaba así. El salvavidas era una soga y el barco venía detrás. Y ese salvavidas, escuche bien, le iba a causar la muerte si ellos no lo recogían. Entonces, en medio de todo esto, recogen el salvavidas, lo meten dentro. Ya eso nada más era bastante trabajo. Toman la soga de la embarcación que agarra ese salvavidas y empiezan a firmar el barco en que ellos están. Y eso es poderoso. Cuando tú sales completamente de tus planes, ya no hay un salvavidas. O crees o crees. O creces o creces. Y dice, el salvavidas ese que tengo me puede matar. Pero hay algo que yo voy a hacer. Yo voy a firmar mi fundación. Y aquella gente comenzó a amarrar más fuerte aquella embarcación. De eso aquí nosotros sabemos. Porque cuando fue María, muchas personas amarraron sus casas. Yo para ese tiempo trabajaba en el municipio. Y yo soy bien inventoso. Y yo dije, atrás, el ranchito ese que uno tiene atrás, ¿verdad? Para la perra. La intención es que la perra se quede ahí, pero ella no coopera. Y yo dije, vamos a amarrar esto. Y yo busqué para amarrar y no encontraba nada. Y encontré un rollo grande de alambre dulce. Y dije, con esto nos vamos. Y le tiré un alambre dulce por el lado, en el medio y en el otro lado. Y yo terminé, yo dije, esto no se mueve de aquí. Y pastora me dijo, ¿tú crees que no se va? Tú sabes, siempre. Eso es como, convierte las piedras en pan. Y yo le dije, eso se queda ahí. Mire, mi hermano, mire si fue de Dios, que la cancha de los Tamarindos de acero se fue completa. Busqué mi ranchito allí. Mi ranchito está entero. Allí está. Lo afincamos. Y ellos vinieron y afincaron eso. Y cuando lo afincaron, luego dijeron, ya esto está afincado. ¿Y cuál fue el segundo paso? Soltar la carga. Y soltaron la carga. Y empezaron cada uno a soltar carga. Y vieron al tercer día, vieron que la cosa estaba peor. Ya no hay salvavidas. Afirmamos la barca. Sacan las cosas. Pero al tercer día, todos se miran y dicen, lo que tenemos aquí va a hacer que nos hunda. Entonces, yo estoy seguro que alguien dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y todo el mundo comenzaron a sacar las cosas, y las que eran de ellos y las que no eran de ellos, porque eso era un viaje comercial. Escuche bien,
Era un viaje comercial. Y botan todo lo que estaba allí. Y de momento, escuche, al parecer, no sale el sol. No salen las estrellas por muchos días. Todo es de noche. ¿Cuántos días han pasado? El espejismo de que es siempre noche. No sales de esa. Llegas a una, te metes en otra. El Señor dijo desde el principio: yo me voy, te quito todas las variables, pero lo único que quiero hacer es darte acceso directo para que, teniendo acceso directo, el Padre te diga: no, este siempre ha sido el plan. Si yo te dije que esto es lo que voy a hacer, eso es lo que yo voy a hacer. Mire, Giancarlo tiene una esperanza de que en marzo vamos a hacer un ejercicio con algunos líderes de la iglesia. Y él me dice: papá, y ven acá, ¿y tú crees que ese viaje lo vamos a dar? Y yo le digo: con el favor de Dios, así va a ser. La realidad es que la expectativa ahora mismo, todo parece ser que no vamos. Todo parece ser que no vamos. Pero él me dice, cuando lo llevo a la libre y de vez en cuando, que me ve así como que estamos hablando y qué sé yo: oye, papá, ¿y tú crees que vamos a ir en marzo allá? Y yo le digo: yo creo que sí. Él hace: yes. Así, literalmente, yes. Y yo tengo la misma fe que él. Pero escuche, como papá dijo: yo creo que sí, vamos. Él sabe que cuando papá dice: yo creo que sí, vamos, él dice: papá va a hacer todo lo posible porque eso se dé, aunque todas las condiciones alrededor parezcan contrarias. No se ve el sol, no se ven las estrellas, ha pasado muchos días, he soltado el salvavidas, he amarrado mi barca, he soltado todo lo que tengo. Y aún así, escucha bien, con una palabra que el apóstol Pablo dice: yo tengo que ir a hablar con un funcionario. Dice: acosados por una tormenta no pequeña, fuimos perdiendo, ¿qué? Toda la esperanza. Y es que él se incluye. Con esto ya estoy cerrando. El apóstol Pablo se incluye. Dice: perdimos toda la esperanza. Él no se saca del grupo. Dice: yo también he perdido la esperanza. No veo el sol. No sé cuántos días han pasado. Pero algo sí te puedo asegurar: que esta tormenta tan y tan fuerte ha hecho que ya yo no sepa ni para dónde voy. No sé qué es lo que va a pasar. Entonces, no hay señal de dirección. La tempestad es muy dura. He perdido toda la esperanza. Y cuando eso pasa, que tenemos el espejismo de que la noche nunca terminará: pastor, ¿qué voy a hacer? Número uno, y la única cosa, bueno, voy a dar una antesala: reconocer su palabra. Eso es algo que nunca, de lo que nunca nos vamos a escapar. Reconocer su palabra. Pero en específico, ¿qué es lo que tú vas a reforzarte? En lo que vino de la palabra, de la boca de Dios. Mire la experiencia que el apóstol Pablo tiene en el verso 24. Dice: Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Pablo, no tema. Pero si usted observa, ellos anteriormente están diciendo: no vemos ningún tipo de esperanza. Y Dios no hace nada. Dios está viendo todo lo que está ocurriendo. Ellos están remando, ellos están haciendo todo lo que tienen que hacer, ellos sueltan todo con todos sus inventos. Y Dios le dice: Pablo, no tengas miedo, porque tú tienes que comparecer ante César. Mi plan, la razón por la cual te monté ahí desde Creta para que fueras hasta Roma, es para que hablaras con César. Usted sabe una cosa: si Pablo no se montaba, esto es lo más brutal de todo esto, si Pablo no se montaba en aquel barco,
aquella gente iba a morir. Óigalo, óigalo. Aquella gente iba a morir. Porque los negocios que tenía esta gente de vender, yo digo que era época navideña. Y ellos tenían todos los arbolitos de Navidad. Por eso es que el barco se hace canto. Recibió el mensaje, ¿verdad? Ahí están todos los árboles de Navidad, los reales y los ficticios. Y que le dé gracias a Dios que no entraron a Citre, porque eso era lo que merecían. No llegó, pero esa gente, ninguno murió. ¿Y sabes por qué? Se lo repito, porque Pablo estaba con ellos. Aún en medio de tus malas y mis malas decisiones, en medio de todo lo que nosotros vivimos a diario, démosle gracias a Dios que estamos en ese lugar. Y al estar en ese lugar, aprovechemos para que los que se nos acercan vivan como nosotros vivimos. Le explico. Puede que de momento, voy a poner este ejemplo porque es el más fácil. No querías ese trabajo, pero en ese trabajo terminaste. A lo mejor hasta no querías vivir en ese vecindario, pero terminaste viviendo en ese vecindario por algún tiempo. Y a lo mejor fue hasta por malas decisiones que tomamos. Pero estando ahí hay personas que se van a beneficiar de tu amistad. Ahí hay personas que se van a beneficiar del depósito de Dios en tu vida. Esta gente no murió porque Pablo estaba con ellos. Si Pablo no hubiera estado metido en la barca, esta gente no hubiera recibido una promesa de vida. Y yo creo que nosotros, hay ocasiones que tomamos decisiones para beneficiarnos nosotros, pero Dios va a terminar sorprendiéndonos diciendo: aunque tú querías beneficiarte tú, yo quiero decirte que el beneficio no era para ti, era para todos los que iban a estar al lado tuyo. Y en medio de todo eso, yo estoy seguro que el apóstol Pablo, cuando recibe esa palabra, en medio de que estaban exhaustos, en medio de que estaban hambrientos, que estaban angustiados, que tenían ese taco aquí. No sé si alguien en medio de la angustia, del dolor, como que vive algo que te da hasta dolor aquí en la garganta. En medio de todo eso, cuando él escucha esa palabra y lo van a llevar hasta este lugar, él dice: gloria a Dios porque yo estaba aquí, porque si no esta gente hubiera muerto. Así que dale gracias a Dios por todo aquello que pudiera parecer que no es de Dios y que Dios salva la vida de alguien. Cuando José estaba con los prisioneros, allí estaba el copero y estaba el panadero. Si no hubiera sido por José, el copero nunca hubiera llegado de nuevo a su lugar. La historia del panadero es otra historia. Pero es importante que veamos cómo en las peores situaciones Dios puede hacer grandes cosas. Yo finalizo y someto este mensaje y someto esta palabra para ti y para mí más aún, diciéndote lo siguiente: no es el lugar que estás pisando, es que no pierdas la visión que Él te dio desde el principio. Puede que sea la barca o puede que sea el desierto, pero nunca pierdas la visión, porque si pierdes la visión, lo pierdes todo. Si pierdes exactamente lo que Él te ha dicho que hagas, lo pierdes todo. Muévete según lo que Él está diciendo. No dejes de caminar, muévete según lo que Él está diciendo. Ponte en pie, por favor.